Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de química, estudiando más a profundidad los conocimientos sobre la materia. En esta oportunidad, en la naturaleza vemos muchos cambios de la materia, muchas formas de la materia, muchos estados de la materia, y precisamente vamos a estudiar eso, ¿no? Los estados de la materia. Cuando nosotros tocamos esto de acá, la mota, quizás es algo duro, ¿cierto? Tiene forma. Cuando respiramos, estamos inhalando un aire invisible, que es un gas. Cuando eliminamos, es otro gas. Cuando también nos vamos al río, o a la playa, o ver el mar, tenemos otra forma de ver la materia, que es el estado líquido. En fin, hoy estudiamos los estados de la materia. Y los estados de la materia se han definido desde hace mucho tiempo, muchos siglos. Se ha clasificado, diríamos, en dos grandes campos, ¿no? Y últimamente se han descubierto otros estados más. Vamos a hacer nosotros los más importantes, ¿no? Lo que los científicos hasta ahora se han puesto de acuerdo. Bien, empezamos. Los estados de la materia. ¿Qué es un estado de la materia? Un estado está determinado de la materia, está determinado por fuerzas internas que tiene la materia. La materia y el cuerpo tienen fuerzas internas, y además se llaman fuerzas de dos tipos. Una que son de repulsión, o sea, que se repulsan, digamos que se separan, y otras fuerzas que son fuerzas de atracción o de cohesión, que tratan de juntarse. Bueno, estas fuerzas, ¿no? Que están en constante movimiento, en constante pelea, digamos, interna, son las que determinan los estados de la materia. Entonces, vamos a ver cómo es posible esto de acá, ya no sencillamente estudiar la materia de primaria que lo hemos conocido como sólido, líquido y gaseoso, sino hay muchos más. Los estados de la materia se clasifican en dos grandes versiones, ¿no? Los estados sólidos, perdón, los estados definidos y los estados especiales. Estados especiales. O sea, son dos grandes campos. Dentro de los estados definidos vamos a encontrar, porque comúnmente hemos conocido hasta el día de hoy, ¿no? Por nuestro conocimiento de primaria, que son estado sólido, líquido y gaseoso. Muy bien. Y dentro de los estados especiales, ¿no? Vamos a tener el estado cristalino, el estado coloidal y el estado amorfo. Repito, hasta antes de hace varios años atrás, en primaria nos enseñaron así, estado líquido, sólido y gaseoso, pero ya no es así solamente. Los estados de la materia son muchos más. Cristalino, coloidal, amorfo, y ya ha salido otro más. Ponemos con asterisco, ¿cierto? Que se llama el estado plasmático. Plasmático. Estos son los estados de la materia, de las cuales nos vamos a ocupar el día de hoy. Y para esto, solamente vamos a nosotros aprender el día de hoy los estados definidos, ¿no? ¿Está bien? Los estados definidos. Por lo tanto, entonces, vamos a borrar la parte interna, la parte de abajo, y nos quedamos con los estados definidos. Y los estados definidos son tres, ¿no? Son sólido, líquido y gaseoso. Vamos a estudiarlo de manera general, viendo sus características, ¿cierto? Y viendo acá mejor. Ahí está. Está, muy bien.
los estados definidos de la materia. Bueno, expliquemos en qué consisten los estados definidos de la materia. El estado sólido. Vamos a empezar con el estado sólido. En el estado sólido, ¿cuáles son sus características principales, no? Son generalmente duros. ¿Por qué? ¿Por qué van a ser duros? Habíamos indicado que hay dos fuerzas importantes. Fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión, ¿no? Fuerzas de atracción o de cohesión, ¿cierto? Esas dos fuerzas dominan los estados. En el estado sólido, las moléculas están en vibración constante, pero la fuerza que predomina es la fuerza de atracción. La fuerza de atracción es mayor que la fuerza de cohesión, de la fuerza de repulsión. Repito, las fuerzas de atracción es mayor, son mucho más fuertes que las fuerzas de repulsión. Por lo tanto, están muy juntas, están muy unidas. Las moléculas están muy juntas, ¿no? Su atracción molecular entre una partícula y otra partícula son muy fuertes, difíciles de romper. Y por lo tanto tienen forma y son duros generalmente. Son duros generalmente y tienen forma. Entonces, repito, esas son las características principales del estado sólido, ¿no? Vamos a repetir. Las dos fuerzas de atracción y repulsión, las fuerzas de atracción son mayores que la fuerza de repulsión. Las partículas o moléculas están en constante vibración, pero no se mueven, están ahí, se mantienen juntas, unidas, estables, por eso que tienen forma, ¿no? Y son más o menos duras. ¿Bien? Su atracción molecular es fuerte, ¿no? Bien, entonces eso es lo más importante del estado sólido. Ejemplos de estado sólido tenemos las rocas, ¿cierto? Las rocas, pues una madera, ¿cierto? Una madera, una moto, una pizarra, ¿cierto? También podemos ver de ejemplos de estado sólido, un cerro, ¿cierto? Etcétera, ¿no? Aquello que es más o menos duro, ¿no? Los minerales, ¿no? El oro, la plata, ¿no? El carbón. Esos son los ejemplos del estado sólido. Vamos a comparar ahora con el estado líquido. ¿Y qué más si no vemos el estado líquido? Acá está. Listo. Muchos se equivocan cuando dicen ejemplo de estado líquido, ponen el agua. Ese está mal, porque el agua está en tres estados. Acá, por ejemplo, hielo es un ejemplo de estado sólido, ¿no? Y es agua, ¿no? La nieve es un ejemplo de estado sólido, pero es agua. Entonces, no podemos decir como ejemplo el agua cuando dicen estado líquido. Entonces, el agua en estado líquido lo tenemos en el agua potable, ¿cierto? Lo encontramos en los ríos, ¿está bien? Lo encontramos en la lluvia, en los riachuelos, en los mares. Es el agua en estado líquido, ¿está bien? Pero también el alcohol, el mercurio, ¿no? Son estados líquidos. ¿Pero por qué son estados líquidos? Veamos, a ver, miren ustedes acá. Tenemos un plato, tenemos esto y hacemos lo siguiente. Como ustedes ven, el agua fluye, ¿no? El agua fluye. Fluye, se derrama, se expande. ¿A qué se debe esto? En estado líquido, las moléculas que están vibrando, ¿no? Sus fuerzas de atracción y su fuerza de repulsión
no son tan fuertes. Hay un equilibrio. Hay un equilibrio, por lo tanto, hay una igualdad. Hay una igualdad, ¿no? Entre las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión hay una igualdad. Entonces, ligeramente, como hay una igualdad, ligeramente sus moléculas se van a separar unas de otras, pero todavía permanecen unidos por una fuerza de atracción equilibrada. Por eso que tienen forma del recipiente que lo contiene, porque si yo tengo este vaso y lleno agua, va a tener esta forma. Si lleno este recipiente, va a tener esta forma. Si lleno una botella, va a tener esa forma. Por las fuerzas de atracción y repulsión que están equilibradas. Además, la atracción molecular ya no es tan fuerte, sino es débil. Entonces, cuando sale una molécula de agua, arrastra a las demás. Entonces el líquido se derrama, ¿no? Ya. Se derrama. Por eso es estado líquido. ¿Bien? Vamos a resumir. Características. Tienen forma del recipiente que lo contiene. 2. Las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión son equilibradas. Las moléculas ligeramente se van a separar, van a estar separadas. Y entre ellas la atracción va a ser débil. ¿Correcto? Un ejemplo de esto, o varios ejemplos, tenemos los ríos, los mares, los lagos, ¿cierto? También tenemos el alcohol, ¿no? El alcohol, el mercurio, son ejemplos de las gaseosas, ¿no? Las gaseosas toman las aguas minerales, ¿no? Las aguas termales, los lagos, los pozos, son ejemplos de la materia en estado líquido. Y para terminar, vamos a ver el estado gaseoso. En el estado gaseoso, ¿no? El estado gaseoso, las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión ya van a cambiar también su forma de atracción, ¿no? Cómo se están juntando. Entonces, en el estado gaseoso, la fuerza de atracción va a ser mucho menor, ¿no? Va a ser mucho menor. ¿Está bien? Entonces, la fuerza de atracción es menor que la fuerza de repulsión. Las fuerzas de repulsión son mucho más fuertes y se van a separar, ¿no? No va a haber, prácticamente, entre una molécula y otra molécula ya no va a haber fuerza de atracción, va a ser nula. Y por lo tanto, las moléculas están desordenadas. Están unas de otras, están en constante movimiento, pero desordenadas. Por eso cuando tú hierves agua, ¿no? El agua se va entibiando, se va calentando, hierve y sale el vapor. El vapor de agua es un gas. El vapor tú no lo puedes detener, porque se expande rápidamente, las moléculas están en gran movimiento, desordenadas, como alocadas, separadas y se van por cualquier lado, ¿no? Entonces, no tienen una forma definida, no tienen forma definida. Son moléculas que están muy, muy separadas, ¿no? Y están en constante movimiento, ¿no? Que hace que no tengan forma. En el estado gaseoso no hay atracción molecular, es nula, no es fuerte. Y la atracción molecular, las fuerzas de atracción son menores que la fuerza de repulsión, o sea, las fuerzas de repulsión son mayores. Si queremos atrapar a un gas, tenemos que encerrarlo en un recipiente, ¿cierto? Y lo podemos comprimir, lo podemos comprimir, bajar su volumen, ¿no? Solamente así pueden ustedes capturar a un gas. Si no, el gas se va. Tomamos aire, eliminamos el CO2, pero el CO2 no podemos atraparlo. Se van las moléculas, se dispersan, ¿no? Pero si lo encerramos, como en el caso de cuando ustedes en su cocina, aquí no ha tenido, seguramente en su cocina tienen, ¿cierto? Tienen un balón de gas, ¿cierto?
Entonces, en la casa, para cocinar, nos llega el balón de gas, ¿cierto? Que es el propano, el gas de propano de cocina. Es un ejemplo de estado gaseoso. Y para atraparlo, está encerrado en un recipiente. De lo contrario, no se puede atrapar. Y tiene una válvula acá. La válvula hace que pueda salir el gas de manera medida a la cocina, ¿no? Y la cocina tiene su llave, que gradúa la salida del gas. Entonces, este gas, de esta manera, puede ser atrapado. Y hoy día, con el COVID-19, también se necesita mucho gas para los infectados, como son el gas del oxígeno. El oxígeno es otro gas que también viene encerrado en balones, ¿cierto? En balones de gas, ¿no? Y todos con su llave, ¿no? Con su válvula para poder controlar, ¿no? Entonces, el oxígeno es otro. El nitrógeno es otro gas. El helio es otro gas, ¿no? El neón es otro gas. El argón también. Los gases están en el ambiente, ¿cierto? El CO2 o dióxido de carbono es un ejemplo de gas también. El humo de los carros, el humo de las fábricas. Cuando van por Lima, ¿no? O cuando van por el camino, ahora no se ve mucho porque estamos en cuarentena, pero en la ciudad de Lima hay demasiados carros. Y los carros a veces son muy antiguos y botan un humo muy negro, ¿no? Entonces, ese humo es un gas que no se puede atrapar y contamina el medio ambiente. Por lo tanto, chicos, esta es la forma como hemos estudiado los estados de la materia, que son los estados definidos, que son sólido, líquido y gaseoso. Posteriormente estaremos estudiando los estados especiales, que también requieren un estudio mucho más profundo de manera química. Muy bien, lo dejo y nos vemos la próxima clase.